Bienvenidos al video introductorio de nuestro taller, de nuestro curso de Eneagrama, que hemos titulado Espiritualidad desde el Ser y una reflexión para el diario vivir. La idea de este pequeño video es ayudar primero a las personas que no pudieron asistir a la primera clase y que quisieran partir en un buen pie en la segunda. Y también es un video para quienes están pensando en tomar pensando en tomar nuestro taller y que les interesa tener un conocimiento sobre sí mismo que les pueda ayudar a tener un mejor vivir. El enneagrama, lo vamos a ir viendo durante esta introducción, es una herramienta que, unida a otras formas, a otras herramientas, dentro de ellas la Biblia, la espiritualidad cristiana, la oración, etcétera, nos ayuda a transformarnos en personas más íntegras y por lo tanto a vivir con mayor armonía en el medio que nos rodea. Por eso hemos titulado el Enneagrama Espiritualidad desde el Ser, porque es una espiritualidad que nace desde adentro. El Enneagrama es una herramienta espiritual. Es una herramienta, por supuesto, que puede servir para muchas cosas, lo vamos a ver al final. Pero cuando uno decide entrar en el plano de lo personal, mirarse hacia sí mismo, entonces cualquier cosa, independiente del nombre que tenga, se transforma en algo espiritual. Ocurre lo mismo con la música, ocurre lo mismo con las ciencias, cuando algo transforma esto en algo muy personal, ya deja de ser una herramienta simplemente utilitaria y se transforma en una herramienta de crecimiento interior. Y por eso le hemos puesto después una reflexión para el diario vivir. Así que, y además esto le va a servir de repaso a quienes estuvieron en nuestra primera clase introductoria sobre el enneagrama. Aquí tenemos el- la hoja de ruta que vamos a trabajar durante esta sesión. Obviamente este video va a ser mucho más cortito que lo que hablamos en clase, pero los va a dejar bien orientados. Vamos a hablar sobre lo gráfico, o sea, qué significa el símbolo, la historia, lo sistémico, en qué se basa y los objetivos, y finalmente los usos múltiples que tiene el enneagrama hoy en día. Yo les contaba a sus compañeros que yo publiqué en mi Facebook algo sobre el enneagrama e inmediatamente surgieron voces relacionadas con que esto podía ser de la nueva era, etcétera. A veces pienso que de verdad no, nos hicieron un flaco favor desde la literatura que viene lamentablemente del país del norte, que nos enseñó a ver todas estas nuevas formas de acercarse a uno mismo. Finalmente las ve todas como si fueran nueva era, cuando incluso en la misma Biblia hay textos que hablan acerca de cómo nosotros podemos y debemos tener una mirada coherente de quiénes somos. De hecho, Pablo, en un texto muy interesante del Nuevo Testamento, dice: pensad con cordura sobre nosotros mismos, no pensar más ni pensar menos. Por lo tanto, implica tener una mirada consciente de quién uno es. Pero bueno, desde la década de los 90 nos bombardearon con literatura sobre anti la nueva era en el mundo, principalmente evangélico. Por lo tanto, si tenías una pirámide de cristal en tu mesa de centro, ya eso significaba nueva era. Por lo tanto, sin embargo, nosotros vamos a tenernos aquí a un texto muy bueno que dice escudriñarlo todo, retener lo bueno. Porque efectivamente, y como conversaba con una amiga ayer, no es lo que entra en el hombre lo que contamina, sino lo que sale. Por lo tanto, estas herramientas nosotros las agradecemos porque nos ayudan a tener una mirada y una perspectiva de nosotros que me parece que es muy, muy importante. Partimos con lo gráfico. El eneagrama, el nombre ya suena esotérico, pero en realidad significa nueve puntas, ya, nueve formas. eh, Asume que hay nueve tipos de personalidad, nueve formas de percibir el mundo. O sea, cada uno de nosotros percibe el mundo de una forma diferente. A pesar de que el mundo pareciera ser el mismo, lo percibimos de formas diferentes. Entonces, por ejemplo, ustedes deben conocer a personas que tienden a ver en el mundo siempre una conspiración. Entonces desarrollan su vida en base a que todo es una conspiración, ¿ya? No sé, hubo un atentado en alguna parte, los Illuminati, salen en los caballeros templarios o en sus mismos trabajos, en sus mismos estudios, siempre están sospechando de que hay una conspiración para hacerles daño, etcétera. Han planteado su vida y han planteado su mundo en torno al hecho de las conspiraciones. Y les gusta leer literatura de este tipo y crean una realidad. Por lo tanto, nosotros tenemos nueve formas de percibir el mundo, como decía Omar hace tiempo citando a Víctor Frank, si no me equivoco.
decía que nosotros no sufrimos por la realidad, sino por cómo interpretamos nosotros la realidad. Ahí está el trabajo entonces de los terapeutas, de los psicólogos, de los pastores, que siempre tienen como en mente tratar de cambiar nuestra forma de percibir al mundo y no cambiar el mundo. Por eso si usted va con problemas de dinero, donde un psicólogo, lo más probable es que el psicólogo no le pase plata para arreglar su problema, sino que le ayude a entender que lo que usted está viendo como un callejón sin salida, en realidad es una perspectiva de muchas perspectivas que hay. Por lo tanto, el enneagrama se plantea desde el hecho de que hay 9 formas de percibir al mundo, eh, y hay una dinámica, si ustedes se fijan en el dibujo, hay una dinámica en donde se unen unas con otras, hay una red que se teje de relaciones que tengo yo con otras personas conmigo, etcétera. Inmediatamente surge, por lo tanto, la pregunta si esto no es peligroso catalogar a las personas en esquemas específicos. Y por ende surge la segunda pregunta, ¿acaso no somos únicos? Totalmente, desde la biología, desde la psicología, desde nuestro ambiente social, desde nuestra educación, desde todo somos totalmente diferentes unos de otros. Sin embargo, seguimos teniendo ciertas miradas que son muy similares unas de otras. De hecho, eso nosotros lo hacemos desde que somos niños, desde que estamos en primero, segundo básico, empezamos automáticamente a catalogar a los compañeros entre los mateos, los desordenados, los payasos, etcétera, los irresponsables, los que son inteligentes pero son irresponsables, etcétera. Desde muy pequeño nosotros ya empezamos a catalogar ciertos patrones de conducta que se van presentando y que se van sucediendo a lo largo de nuestra vida. Entonces ya después cuando estemos trabajando, en nuestro trabajo se van a seguir repitiendo los mismos patrones. El Mateo, el que hace bien el trabajo, el que siempre está junto al jefe, que le damos diferentes nombres, digamos, etcétera. Por lo tanto, los patrones se van repitiendo. No sé si esto es bueno o malo, ¿ah? No sé si esto, sí, lo que sí estoy seguro es que esto está en algún sentido normado por el mercado también. Ustedes saben que el mercado norma todo, absolutamente todo. De hecho, eh, los fenicios, que fueron los que inventaron, los que crearon el sistema de escribir que incluso nosotros ocupamos hoy día, lo crean justamente por una necesidad de mercado. Estamos hablando del 1500 antes de Cristo. O sea, el mercado, todo converge finalmente en este asunto. Por lo tanto, cuando nosotros vemos una película, generalmente vemos los personajes tremendamente bien definidos. De hecho, las películas más populares son las que tienen los personajes más bien definidos. El bueno siempre bien bueno, el malo siempre bien malo. Y por lo tanto, nosotros mismos vamos calzando dentro de esas personalidades que nos son impuestas desde el mercado, por una razón muy sencilla. El mercado trabaja en base a la producción en línea. Por lo tanto, al mercado no le gusta ni le conviene las individualidades, sino que le gustan las grupalidades, porque de esa forma se vende más. Una cosa muy, por lo tanto, todos vamos cayendo un poquito en este asunto del mercado y nos vamos normando también por esto. Sin embargo, el enagrama plantea que hay 9 formas de percibir el espectro. O sea, qué interesante, porque significa que yo no percibo el mundo como lo percibe mi esposa, por ejemplo. Y de hecho ocurre. Yo a veces estoy súper abrumado porque tengo 10 millones de cosas que hacer y 2 días antes ya estoy tremendamente estresado. Sin embargo, cuando le cuento a ella me dice, pero si eso no es tanto, esto lo solucionas en una hora, y de pronto la visión que ella tiene de la misma realidad es totalmente opuesta y finalmente me termina ayudando. Por lo tanto, esto no es inventar algo, sino que es un dar cuenta de. La historia. Eh, el enneagrama, cuando ustedes busquen en internet, van a aparecer un montón de cosas. El enneagrama lo relacionan con lo esotérico, con el tarot, lo relacionan con las vidas pasadas, etcétera. Hay un montón de. Porque es una herramienta transversal. O sea, el uso que yo le dé va a depender de mi propia tradición y de mis propias creencias, etcétera. Cuando buscamos en su historia es bien difícil, no hay mucha literatura que hable específicamente dónde y cuándo nace. Lo que usualmente uno encuentra es que era una forma de sabiduría de tipo sufi, eh, una de las ramas del mundo musulmán, y por ahí surgiría, digamos, esta forma del eneagrama, pero además el eneagrama ha ido evolucionando también. No siempre tuvo 9 formas, 9 puntas, digamos, 9 descripciones, también llegó a tener 6, 8, etcétera. Por lo tanto,
la historia quizás no nos debería importar tanto en este punto, nos debería importar su aplicabilidad, porque al parecer el eneagrama se ha ido desarrollando en el último siglo y ha tomado cosas del psicoanálisis, eh, los psiquiatras, psicólogos, sociólogos, músicos, todos han ido aportando algo al desarrollo de esta herramienta. Por eso yo escribo ahí que la Kabbalah, el Etz Haim o el árbol de la vida, también se relaciona. De hecho, ahí hay un monito que yo estoy colocando, el famoso árbol de la vida con las 10 sefirot. 10 sefirot se relaciona un poco a los 9 eneatipos. De hecho, hay un libro que escribió un rabino que hace el link, digamos, entre el eneagrama y el árbol de la vida. Por lo tanto, la separación de personalidades en diferentes esquemas no es nuevo, ¿ah? Fíjense que los siete pecados capitales, que ya surgen en el siglo cuarto con Evagrio Póntico, que después se transforman en los ocho pecados capitales, o perdón, era al revés, eran ocho y después se transforman en siete pecados capitales, surgen en el siglo cuarto después de Cristo, pero en el siglo cuarto antes de Cristo, Hipócrates ya hablaba de los caracteres flemáticos, sanguíneos, viscerales, etcétera. O sea, eh, estructuras donde calzan estas personalidades desde hace mucho rato se vienen estudiando, sobre todo quienes, quienes han desarrollado su visión, digamos, del ser humano y del estudio del ser humano y de la personalidad. Curiosamente, digo curiosamente porque esto no lo hice a propósito, en la repartición de dones que hay en 1 Corintios 12, fíjense que el Espíritu repartiría a toda la iglesia, que serían miles de personas, 9 dones, justo, como los eneatipos, ¿ya? Obviamente no significa que todos los que tienen palabra de profecía van a hacer exactamente lo mismo, sino que lo mismo, hay ciertos matices que aportamos desde nuestra propia historia. ¿M? Por lo tanto, algo de eso hay en la historia del eneagrama, pero su mayor desarrollo se hace los últimos 50 años. Y fíjense que una cosa interesante es que ha sido un chileno, Claudio Naranjo, un psiquiatra, místico también, ha sido el que ha desarrollado la historia del eneagrama, o mejor dicho, la herramienta del eneagrama la ha llevado a otro nivel y prácticamente lo que en el mundo se conoce hoy del eneagrama tiene que ver mucho con Claudio Naranjo, quien estudió aquí en Chile y también se preparó desde el eneagrama con Oscar Ichazo, un boliviano místico también de hace hartos años atrás. Sigamos. El eneagrama entonces describe que hay 9 tipos de personalidad, 9 formas de ver el mundo, 9 tipos de formas de percibir la realidad. Yo leo la realidad y la realidad me lee a mí en 9 formas. Pero además estas 9 formas se dividen en tres. Y por lo tanto partimos desde acá arriba, desde la tríada del instinto, y esto estará relacionado en algún sentido un poquito con Hipócrates. Los enatipos 8, 9 y 1, después vamos a ir viendo todos los desarrollos de esto, ¿ah? Las líneas de conversión, líneas de integración, de desintegración, etcétera, diferentes esquemas que se van formando dentro del eneagrama, pero esto es lo básico. Existen 3 tríadas y cada una de ellas está basada en algún centro de energía, le llama el eneagrama, y por lo tanto la tríada del instinto sería la tríada de las personas que se regulan desde las vísceras. Es decir, son las personas que no lo piensan mucho y le echan para adelante nomás. ¿Ah? Hacen y después preguntan. Son personas muy viscerales, que tienen caracteres muy fuertes. Usualmente están en los polos, no les gusta estar mucho en los centros. Eso los llena mucho de ansiedad. Y por lo tanto ellos serían los de la tríada del instinto. A la derecha tenemos la tríada del sentimiento, que serían aquellos que toman las decisiones desde lo sentimental y que leen al mundo desde lo sentimental. Aquí están los artistas, por ejemplo. Entonces el artista dirá, bueno, mira, en realidad hoy día me levanté, pero no siento hacer esto, no me siento conectado con el, etcétera. Su vocabulario incluso delata un poco el hecho de que son personas que se mueven desde el sentimiento. El 2, 3 y 4 ya con el tiempo vamos a ir desarrollando, estudiando cada uno de los eneatipos en profundidad. Finalmente tendríamos la tríada del pensamiento, aquí a la izquierda abajo. Esta tríada tendría su centro de energía en el cerebro y por lo tanto estarían las personas que actúan con bastante lógica. De hecho, su vocabulario siempre lo dice, mira, esto es más lógico, resolvamos esto de manera lógica. Por lo tanto, fíjense las combinaciones en un matrimonio, por ejemplo, alguien que está casado, que son de tríadas diferentes, tríada del pensamiento versus tríada del sentimiento, pero también esto incluye si es hombre o mujer, etcétera. Tiene que ver incluso con las edades. El enagrama asume que
que existen, que una persona está en un estado bajo, medio o alto de su eneatipo positivo. O sea, un mismo eneatipo puede ser muy negativo como al mismo tiempo puede ser tremendamente positivo según su desarrollo emocional, espiritual y psicológico. ¿M? Por ejemplo, el 8, el eneatipo 8, en su versión más positiva, es un líder que todo el mundo quiere seguir. Uno se siente tremendamente protegido por el eneatipo 8, etcétera. Pero en su versión más negativa es un tirano que puede cometer atrocidades en el mundo, etcétera. Por lo tanto, esto es muy importante que lo vayamos manejando. ¿En qué estado estás tú? ¿En un estado bajo, medio o sano de tu eneatipo? Lo vamos a ir conversando con el tiempo. Esto es más o menos el tema del sistema de las tríadas del eneagrama. Como les digo, hay más que vamos a ir estudiando. ¿Cuál es la base del eneagrama? Y aquí es donde el eneagrama se descuelga de prácticamente todas las otras terapias, entre comillas, que existen más en el mundo esotérico. O sea, no tiene nada que ver con el tarot, no tiene nada que ver con el horóscopo, no lee el futuro, el eneagrama, etcétera. O sea, no lee las runas, ni los fideos, ni las vísceras de los animales para predecir nada. ¿Por qué lo usan tantos psicólogos, psiquiatras, profesores, coaches, etcétera? Porque el eneagrama se basa en lo que nos ocurrió en la niñez. Por lo tanto, es un sistema bastante más, entre comillas, científico que lo que podría ser un sistema que es más predictivo, digamos. Por lo tanto, el enagrama dice que cuando nosotros somos niños, y de hecho lo seguimos siendo cuando somos adultos, tenemos dos fuerzas que provocan una tensión. Primero, queremos escapar de la angustia, ¿cierto? La angustia cuando los papás se van, cuando los papás, no sé, se separan, cuando los papás, o sea, etcétera, o cuando tenemos relaciones perjudiciales con el hermano, con etcétera. O sea, nosotros desde niño queremos escapar de la angustia y hay una fuerza también contraria que provoca esta tensión y que es ser aceptado. De hecho, posiblemente en la medida que vamos creciendo, esto se empieza a acentuar mucho más en la adolescencia, por ejemplo. O sea, el ser aceptado en la adolescencia es un punto tremendamente importante y al mismo tiempo seguimos escapando de la angustia. O sea, buscamos el amor y escapamos del miedo. Esa es como la tensión que va creando nuestra personalidad. Y finalmente esto se transforma en una coraza, ¿ya? Que nosotros la identificamos con el yo, ¿m? Con nuestra personalidad. Yo soy de esta forma. Por lo tanto, el desequilibrio en alguno de estos aspectos, sumado a un esquema biológico determinado, o a veces determinante, provocaría los estados de angustia que sufre una persona. ¿M? Y aquí se me vino a la mente una palabra que se usa mucho en Cábala, que es el tikkun, que significa la corrección. Cuando nosotros vamos a los evangelios y nos encontramos con Jesús, hablando con diferentes tipos de personas, no nos encontramos con Jesús entregando tratados y diciéndole a toda la gente que debe transformarse en un cristiano de molde. O sea, que siempre debe hacer lo mismo, creer lo mismo, pensar lo mismo, decir lo mismo. Sino que con cada persona la reacción es diferente. A algunos les dice ven y sígueme, a otros le dice vende todo lo que tienes y sígueme, pero a otros le dice vuélvete a tu casa y no le digas nada a nadie. A otro le dice anda y muéstrate al sacerdote y haz la ofrenda correspondiente. Lo que Jesús hace en los diferentes encuentros que tiene con las personas es un tikkun, una corrección. Algo que tiene mucho que ver con la palabra griega amarcia, que es pecado, porque pecado no es hacer algo totalmente malo, sino que pecado es errarle al blanco. Por lo tanto, el tikkun sería, si tú le erraste al blanco, el tikkun sería hacer la corrección. El encuentro que uno tiene con Jesús es eso. Uno no debe transformarse en un padre Hurtado ni en una madre Teresa, si no es necesario y si la corrección nuestra no apunta hacia allá. O sea, la corrección que Jesús hace en nosotros es para que nosotros volvamos a la senda correcta. Pero no nos quita nuestra personalidad, no nos transforma en un cristiano en serie, nada, nada parecido. El eneagrama apunta a algo similar, apunta a la corrección. Nadie cambia de eneatipo, o sea, nadie se transforma en un 1 y después de años después en un 5, eso no ocurre. Lo que uno hace es corregir, lograr este equilibrio entre el escapar de la angustia y del miedo y el buscar la aceptación y el amor. Eso es lo que uno busca, ese equilibrio. Por eso hay personas que, por ejemplo, quienes tuvieron una buena niñez con mucha contención, mucho amor, mucho cariño, etcétera, cuesta mucho definir su eneatipo, porque es como que se desparramó en el eneagrama.
Por lo tanto, toma lo mejor del uno, del 2, del 3, del 4. Es muy difícil definir una persona que tuvo una buena niñez y que tomó buenas decisiones, etcétera. Muy difícil definir su eneatipo. Y lo contrario también es cierto. Una persona que está tremendamente identificada con su eneatipo, que uno logra verlo rápidamente, es porque tuvo una niñez con muy poca contención, no lo pasó bien, etcétera. O sea, nuestra niñez en el fondo nos va acusando incluso desde más grande. Por lo tanto, aquí están los objetivos del eneagrama. Y yo ocupé dos palabritas en hebreo. No es necesario aquí que sepan hebreo para esto, sino que se van a dar cuenta. Si se fijan, la palabra a la derecha, que es asá, significa justamente hacer en hebreo. Tiene tres letras, digamos, tres monos grandes. ¿Ya? Ahí están. Cuando esta palabra es flexionada, es puesta en tensión, en gramática se le llama que tiene un accidente gramatical, se le suma este ten, que está acá al final, pero además aparece esta pequeña letra que está ahí. Esa letra que no está acá. A mí me pareció muy interesante porque en algún sentido es lo que me está mostrando esto, es que cuando yo flexiono la palabra, lo pongo en tensión, ¿ya? La pongo en ansiedad, la oprimo, digamos, ¡plup! Surge una característica que no estaba en su forma natural. ¿Mm? Y por eso coloco la frase de acá abajo de la película Matrix, cuando Seraph se enfrenta a Neo. Seraph no era enemigo de Neo y se pone a pelear para dejarlo pasar. Después Neo le pregunta, ¿por qué peleaste conmigo si no eres enemigo? Entonces Seraph le dice, solo conoces verdaderamente una persona cuando has peleado con ella. ¿Ah? ¿No nos ha pasado a todos? Por lo tanto, el primer objetivo del enagrama es una terapia de shock. Mostrarte quién eres. Mostrarte quién eres. De manera totalmente desnuda. O sea, cómo eres cuando se te presiona. Ahí es donde surge. Hay personas que son tremendamente amorosas siempre, pero de pronto cuando los ves bajo presión, surge un aspecto que tú desconocías totalmente de esa persona. El objetivo del enagrama es mostrarnos quiénes somos, el primero. El segundo es transformarse en una herramienta para que seamos la mejor versión de nosotros. No solo en beneficio nuestro, porque cuando nos transformamos en la mejor versión de nosotros, el resto de las personas se va a sentir beneficiado. Vas a estar, cuando te comprendes a ti mismo, vas a empezar a comprender al que no comprendías. Vas a empezar a tenerle paciencia a aquel que no es como tú. ¿Ya? Hay personas que van por la vida creyendo que si todo el mundo fuera como ellos, el mundo sería mejor, lo que es un error. Porque a esa persona le cuesta reconocer que las otras personas son diferentes, con aptitudes diferentes, con miradas diferentes, etcétera. ¿Mm? Problema que tenemos hoy día con la mirada negativa que se tiene del ecumenismo. O sea, hay ciertas personas que creen que todos deberían creer lo mismo de la misma forma, cuando la realidad no es así. Hay un texto en Éxodo que coloqué ahí abajo que dice que mientras el pueblo se mantenía alejado, Moisés se acercó a la nube oscura en la que estaba Dios. Personalmente yo lo interpreto de esta forma. Si te quieres acercar a la grandeza, si te quieres acercar a aquello que es desconocido para ti, pero que te atrae, que tú sientes que puede ser beneficioso, debes necesariamente pasar por la oscuridad. Para mí el enagrama es un poco eso, acercarte a la oscuridad de quién eres, darnos cuenta que detrás de nuestra fachada no hay amor, sino que hay envidia, no hay deseo de superarse, sino que hay un deseo de competencia, no hay buena onda con los demás, sino que hay terror de estar solo, hay codicia, avaricia, envidia, etcétera. Cuando nos acercamos a esa zona oscura que usualmente no queremos ver, podríamos eventualmente acercarnos a la grandeza. Así que échale un vistazo a Éxodo 2021 y les va a gustar mucho. Usos del enagrama. Como es una herramienta transversal, el enagrama se usa para retiros espirituales. Los jesuitas fueron los que internacionalizaron el uso del enagrama y lo usan mucho en sus retiros espirituales. Obviamente sirve para capacitación de personal, o sea, me puedo llevar mejor con mi jefe si eventualmente conozco el enagrama. Y por lo tanto sirve mucho para coaching y apoyo pastoral enormemente. ¿M? Nos ayuda mucho porque además no es una herramienta compleja de entender. O sea, ustedes vayan al centro y vean, hay librerías que tienen muchos libros del Enneagrama. Obviamente unos mucho mejores que otros. Pero no es una herramienta difícil de entender y su aplicación es bastante sencilla. Ahora,
Yo no quiero partir necesariamente con el test para que ustedes se ubiquen en su eneatipo, porque si una persona se ubica mal en un eneatipo, eh, puede ser más peligroso que beneficioso. Cuando uno hace los primeros test, usualmente lo más común es que uno le erra, ¿ya? Uno peca, digamos, le erra al blanco. Y eso puede pasar la primera, la segunda y la tercera vez. Además que hay enatipos que se parecen mucho. Y además que hay personas que cuando están en sus estados sanos, toman de otros eneatipos lo mejor y por lo tanto cuesta muchísimo definirlos dónde están. Entonces, yo me voy con más calma y la idea es que esto sea un trabajo de descubrimiento antes que partir inmediatamente identificándose cada uno con un eneatipo, sino que vayan descubriéndose a sí mismos en la medida que vamos a ir haciendo el taller. Eso para mí es mucho mejor. Finalmente termino con una frase de Enrique Rojas. Enrique Rojas fue el hombre que escribió el famoso libro El hombre light, pero además ha escrito diferentes libros de psicología, etcétera. Muy bueno. Y él termina con esta frase que dice: los innumerables matices, ingredientes y ángulos de la personalidad convierten este tema en un mar sin orillas. Todos y cada uno de ellos van construyéndola poco a poco, desde la infancia y las vivencias, los aspectos congénitos y los adquiridos se amontonan lentamente. Tres son las caras de la personalidad: herencia, ambiente y experiencia de la propia trayectoria, es decir, la interpretación que yo hago de mi pasado. Llegar a ser una persona libre, independiente, con una cierta madurez y equilibrio es la meta hacia la que debemos dirigir nuestros esfuerzos. Hemos de ser capaces de pilotar nuestro mundo personal. La clave para lograrlo suele estar en una síntesis de planos, entre los que destaca tener claro el propio modelo de identidad. Así que este es más o menos la introducción, lo que pasamos en la clase uno para que se sientan aún más motivados. Se la pueden enviar a quien quiera participar del taller. Nosotros partimos ahora este viernes 2 con con el eneatipo número 2. No vamos a partir con el uno lo vamos a dejar para el final, porque el eneatipo 2 es el primero de la tríada del sentimiento. Por lo tanto, vamos a partir con el 2, etcétera. Ya tienen su material. Lo que significa que alguien todavía se puede sumar a este curso y no va a pasar nada. Les mando un abrazo y nos vemos el viernes si Dios quiere.